La isla de Nevase se alzaba solitaria en medio del mar Caribe, envuelta en una niebla espesa que nunca parecía disiparse completamente. En 1917, 3 soldados estadounidenses llegaron a la isla, enviados con una misión aparentemente simple: vigilar el recién instalado faro. Un faro que, a pesar de su imponente estructura, apenas lograba penetrar la espesa neblina que cubría la isla día y noche. El faro, más que un símbolo de esperanza, era un recordatorio de la soledad y la desesperación que los rodeaba. El barco que los había traído zarpó con rapidez, dejando a los 3 hombres completamente aislados. El último rastro de la civilización se desvaneció con el eco de las olas golpeando las rocas, y la isla los tragó como un pozo negro. La miseria de la isla, cubierta de ruinas de antiguas instalaciones de guano, era palpable en cada rincón, como si el aire mismo estuviera impregnado de las almas de los muertos que habían trabajado allí en condiciones inhumanas décadas atrás. Los 3 hombres, Sargento McAllister, Cabo Thompson y Privado Harris, no podían evitar sentir que algo no estaba bien. La misión, aunque sencilla en apariencia, no les ofrecía ningún propósito significativo. En su mente, la Gran Guerra se libraba a miles de kilómetros de distancia, y ellos, lejos de estar en el frente, se encontraban atrapados en un lugar olvidado por el mundo, donde los ecos de las almas perdidas del pasado parecían aún resonar en cada grieta de la isla. McAllister, el líder del pequeño destacamento, intentaba mantener el orden, pero su ánimo también estaba marcado por la frustración. «Deberíamos estar luchando, no aquí, en esta maldita isla», murmuró una vez, mientras miraba hacia el horizonte, buscando en vano una señal de vida. La neblina espesa lo envolvía todo, y el único sonido que rompía el silencio era el rugir de las olas y el crujir de las maderas del faro. Thompson, el más joven de los 3, no podía ocultar su irritación. Era un hombre impulsivo, lleno de energía y rabia, y la idea de estar allí, apartado de la guerra, lo consumía. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntaba constantemente, su voz cargada de frustración. «¿Qué tiene de importante este faro?». Mientras tanto, allá afuera, hombres mueren en el campo de batalla. Su tono de desdén hacia la misión era evidente, y la soledad de la isla solo acentuaba su descontento. Harris, por otro lado, permanecía callado. Era un hombre de pocas palabras, pero en su mirada se reflejaba una vacilación profunda. Había algo en la isla que lo perturbaba, algo que no podía identificar, pero que sentía en su intestino. Los murmullos del viento, las sombras que se movían en las ruinas, y los gritos distantes que nunca parecían provenir de ningún lugar concreto. El aire mismo parecía estar cargado de una energía extraña, y Harris no podía evitar sentir que, al igual que el faro, la isla estaba iluminada por algo más que la luz que brotaba de la torre. Esa noche, después de una cena fría y monótona, los 3 soldados se dirigieron al interior del faro. La estructura, aunque imponente, estaba llena de grietas y esquinas oscuras, como si el paso del tiempo hubiera dejado su huella en ella. El faro había sido construido sobre las ruinas de antiguas instalaciones de guano, que aún conservaban vestigios de la tragedia que había marcado la isla en el siglo XIX. Aquella tragedia, donde miles de hombres habían sido explotados y muertos en condiciones inhumanas, parecía estar impregnada en cada piedra y cada rincón. «No puedo creer que estemos aquí», murmuró Thompson mientras se apoyaba en una de las paredes del faro, observando la neblina que apenas dejaba ver el horizonte. «Este lugar tiene una sensación rara. Como si algo nos estuviera observando». McAllister, que siempre se mantenía firme,
intentó calmar a su compañero. Es solo el frío y la soledad. No hay nada aquí, solo ruinas y silencio. Pero en su voz se notaba una leve inseguridad, algo que ni siquiera él podía comprender. Harris, sin embargo, no estaba tan seguro. Al igual que Thompson, él sentía una presencia en la isla, algo que no podía explicar. Esa noche, cuando todos se retiraron a descansar, Harris permaneció despierto, mirando las sombras que se alargaban a través de las ventanas del faro. Algo no estaba bien. La isla parecía respirar, como si tuviera vida propia. Los ecos del pasado, las almas de los trabajadores muertos, parecían estar atrapados en un bucle de sufrimiento, y Harris sentía que ahora, ellos también estaban destinados a un destino similar. En el primer amanecer, McAllister salió a patrullar la isla, con la esperanza de que el aire fresco pudiera despejar sus pensamientos. Pero cuando llegó a las ruinas del antiguo almacén de guano, se encontró con algo que no pudo entender, huellas humanas que se desvanecían en la arena. No eran huellas recientes, pero estaban claramente definidas, como si alguien hubiera caminado por la isla en plena oscuridad. ¿Quién más podría estar aquí?, se preguntó McAllister, mirando alrededor, pero no vio nada. Solo el silencio y la neblina que se deslizaba lentamente. A medida que el día avanzaba, los tres hombres comenzaron a sentirse más y más incómodos. La isla, con sus ruinas desmoronadas y su aire cargado de presencias invisibles, parecía jugar con ellos. Y aunque el faro seguía iluminando la oscuridad de la isla, McAllister no podía evitar pensar que la luz que emitía no era una guía, sino una trampa. Algo en la isla los estaba observando, algo que los quería ahí, atrapados en ese lugar olvidado por el tiempo. La mañana siguiente llegó envuelta en una niebla espesa que se arrastraba como un manto sobre la isla, cubriendo todo a su paso. El faro, con su luz intermitente, apenas conseguía atravesar la cortina gris y húmeda que se cernía sobre las ruinas de la isla. A pesar de que el sol ya había asomado en el horizonte, su luz parecía incapaz de penetrar la densidad de la niebla. El aire estaba frío, pero no solo por la temperatura. Había una sensación extraña, como si la isla misma estuviera respirando, aguardando algo. Los tres soldados se encontraban en la base del faro, cada uno en su rincón, sumidos en pensamientos oscuros y silenciosos. El cansancio acumulado de los días previos comenzaba a pasar factura, pero algo más los mantenía alerta, inquietos, como si una presencia invisible los acechara desde las sombras. McAllister, el líder, intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba el cuaderno de bitácora. No hay nada de qué preocuparse, murmuró para sí mismo, aunque sus palabras no lograban disipar la sensación de claustrofobia que lo invadía. Es solo el maldito clima, y el aislamiento. Thompson, quien no podía dejar de quejarse, había salido a inspeccionar las ruinas cercanas al faro. Las instalaciones de guano abandonadas estaban dispersas por toda la isla, como testigos silentes de la tragedia que había ocurrido allí. Miles de trabajadores habían muerto en condiciones inhumanas durante la extracción de guano, y la isla estaba impregnada de una historia de sufrimiento y desesperación. El aire estaba cargado de algo que no se podía nombrar, algo que se sentía en los huesos, algo que no pertenecía a este mundo. Mientras Thompson caminaba por las ruinas, sus pasos resonaban sobre las piedras rotas, y su respiración se mezclaba con el sonido del viento. En un rincón de la antigua instalación, encontró algo que lo hizo detenerse en seco, una puerta de madera entreabierta, cubierta de polvo y telarañas.
La puerta parecía estar allí desde hacía décadas, pero algo en su interior lo llamó. Se acercó con cautela y empujó la puerta, que crujió al abrirse. Al otro lado, un pasillo oscuro se extendía hacia el corazón de las ruinas. «¿Qué demonios?», murmuró para sí mismo, mientras se adentraba en el pasillo. La atmósfera en su interior era densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. La neblina parecía seguirlo, arrastrándose por el suelo, como si la isla misma lo estuviera engullendo. Al caminar más adentro, Thompson notó que las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, talladas en la piedra, que no lograba entender. «¿Qué son estas marcas?», se preguntó, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. En la oscuridad, los símbolos parecían moverse, como si tuvieran vida propia, y una sensación de opresión lo invadió. De repente, escuchó un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era demasiado claro, demasiado cercano. «Ayúdanos». La voz era débil, arrastrada, como un suspiro de alguien que había estado esperando por mucho tiempo. Thompson retrocedió, su respiración se aceleró, y el sudor frío comenzó a formarse en su frente. «¿Quién está ahí?», gritó, pero la única respuesta que recibió fue el eco de su propia voz, rebote tras rebote. En ese momento, algo lo hizo mirar hacia el suelo. Allí, entre las piedras rotas, vio lo que lo paralizó, huellas humanas, pero no comunes. Eran huellas largas, delgadas, como si el pie que las había dejado fuera de proporción. La forma de las huellas parecía distorsionada, como si algo que no era humano las hubiera dejado. «¿Qué es esto?», Thompson murmuró, su voz temblorosa. Su mente intentaba racionalizar lo que veía, pero no podía. La lógica ya no servía. La isla, con su aire cargado de tristeza, parecía estar viva de una manera que no comprendía. La historia de los trabajadores muertos y la explotación se alzaba de las profundidades del pasado, como fantasmas buscando venganza. De repente, el eco de una risa quebró el silencio. No era humana. Era un sonido distorsionado, como si alguien se estuviera burlando de él desde las sombras. Thompson dio un paso atrás, sus ojos se movían frenéticamente buscando la fuente del sonido. Fue entonces cuando, en la penumbra, vio algo que lo heló, una figura delgada y deformada se deslizaba por el pasillo, desvaneciéndose rápidamente. «McAllister». «Harris», gritó, corriendo de regreso hacia el faro, el corazón palpitando en su pecho. Pero cuando alcanzó la salida, no encontró a ninguno de los dos. La isla, la niebla y la quietud lo rodeaban. El faro seguía brillando en la distancia, pero algo en el aire le decía que ya no estaba seguro en ese lugar. McAllister y Harris, al enterarse de lo que Thompson había visto, decidieron salir a buscarlo. La neblina había crecido aún más densa durante la tarde, y la isla parecía estar engullendo todo a su paso. Las ruinas de las instalaciones de guano se alzaban como testigos sombríos, y las huellas deformadas que Thompson había visto comenzaban a multiplicarse por todo el terreno. Mientras caminaban hacia las ruinas, McAllister no pudo evitar sentir que el pasado estaba vivo en la isla, que las almas de los trabajadores muertos aún rondaban, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento y venganza. El frío que sentían no era solo físico, era como si la isla misma estuviera congelando su alma. «Estamos atrapados aquí», murmuró Harris, su voz apenas audible por encima del viento. «Algo no está bien».
No estamos solos. McAllister asintió, sin palabras. En ese momento, entendió que su misión no era proteger el faro, sino sobrevivir a la isla. Algo los observaba, algo que nunca había sido humano, pero que había sido alimentado por la desesperación y el sufrimiento de aquellos que habían trabajado en la isla. Y ahora, esa entidad estaba despertando, lista para reclamar nuevas almas. La niebla se había intensificado aún más durante la noche. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo las sombras, como si la misma isla estuviera absorbida en una batalla contra la oscuridad. El faro, que antes parecía ser un refugio, ahora se erguía como una torre solitaria de luz, luchando por mantenerse firme en un mar de niebla espesa y opresiva. La luz intermitente que emitía parecía vacilante, como si estuviera siendo desbordada por una fuerza mucho mayor que la simple tormenta. Los 3 soldados se encontraban en el interior del faro, ahora más tensos que nunca. McAllister, Thompson y Harris habían estado de patrullaje durante el día, pero lo que habían encontrado en las ruinas de Guano y en la playa no era algo que pudieran explicar racionalmente. Las huellas extrañas, las figuras que solo podían verse por el rabillo del ojo, y esa presencia que parecía acecharlos, habían dejado una marca profunda en sus mentes. Thompson, el más impetuoso, seguía insistiendo en que todo era producto de la paranoia. No hay nada aquí, decía con voz dura, intentando convencer a los demás. Es solo nuestra mente jugándonos malas pasadas. Estamos aislados, no hemos hablado con nadie en días. La tensión nos está afectando. Pero McAllister no compartía su optimismo. Había algo en la isla, algo que no podía ser explicado por el simple cansancio mental. Algo que no era solo un residuo de la historia de explotación de Guano, sino una fuerza viva, algo que había estado esperando en la oscuridad durante años, al acecho. Esa noche, mientras los 3 soldados descansaban en sus camas, una serie de golpes sordos interrumpió el silencio. McAllister se despertó sobresaltado, el sudor frío empapando su frente. El sonido venía de las paredes del faro, como si algo estuviera golpeando desde dentro, moviéndose entre los muros. Se levantó rápidamente, con el corazón latiendo desbocado. ¿Qué es eso?, murmuró, mirando a Thompson y a Harris, que también se habían despertado. En ese momento, un grito rompió la quietud de la noche. Un grito desgarrador que parecía provenir de las profundidades de la isla, desde las ruinas de Guano. Un grito tan lleno de desesperación que hizo que la piel de los soldados se erizara. No era humano. Era el sonido de alguien o algo atrapado en un sufrimiento eterno. Vamos, ordenó McAllister, saliendo rápidamente del faro. Thompson y Harris lo siguieron, sus pasos resonando en el suelo húmedo mientras avanzaban hacia el origen del grito. La niebla era tan densa que apenas podían ver a unos metros por delante. ¿De dónde viene eso?, preguntó Harris, su voz temblorosa. No puede ser. El grito continuó, resonando a través de la niebla, mientras los 3 hombres se dirigían hacia las ruinas del almacén de Guano. Al llegar, lo primero que notaron fue el silencio. El aire estaba denso, pesado, y la isla parecía haber quedado suspendida en el tiempo, como si el grito nunca hubiera existido. Todo estaba callado, salvo el sonido de sus respiraciones agitadas. No puede estar aquí, susurró Thompson, mirando a su alrededor. No hay nadie. Pero McAllister no estaba tan seguro. Algo no estaba bien. Algo extraño flotaba en el aire,
como si el mismo suelo estuviera vibrando con una presencia invisible. De repente, las sombras en las ruinas comenzaron a moverse. Primero lentamente, luego más rápido. No eran sombras comunes, eran formas que cambiaban, que se deslizaban entre las grietas de las paredes, extendiéndose como si fueran tentáculos de oscuridad. Los tres hombres se quedaron paralizados. Las figuras comenzaron a materializarse, no como formas claras, sino como sombras alargadas, desgarradas y fragmentadas, como si estuvieran atrapadas entre dimensiones. «No es posible», gritó Thompson, retrocediendo mientras su mente intentaba comprender lo que veía. McAllister, con el corazón acelerado, sintió una presión en su pecho, como si algo estuviera aplastando su alma. Las figuras se acercaron, deslizándose por el aire con una agilidad antinatural. «Nos están rodeando», susurró Harris, su voz llena de terror. «Son los que murieron aquí, los trabajadores del guano. Ellos nunca se fueron». En ese momento, una presencia oscura y poderosa se manifestó frente a ellos. No era una figura clara, sino una nube negra que parecía absorber la luz misma. Un viento helado los rodeó, empujándolos hacia atrás. McAllister intentó avanzar, pero algo lo detuvo, una fuerza invisible que lo hacía sentir como si su cuerpo estuviera siendo aplastado. «No podemos quedarnos aquí», gritó, pero la voz de Thompson, ahora llena de terror, se alzó por encima de la suya. «Corran». Y eso fue lo que hicieron. Corrieron con todo lo que tenían, con el sonido de pasos invisibles siguiéndolos, con el aire que se volvía más espeso a cada segundo. La presencia de la isla los perseguía, como si todo el lugar estuviera vivo, alimentándose de su miedo. Cuando finalmente llegaron de regreso al faro, la niebla los envolvió, y las sombras se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí. Pero los tres hombres sabían que no había escapatoria. La isla de Nevase no estaba vacía. La oscuridad que habitaba en ella no los dejaría ir tan fácilmente. Estaban atrapados en una lucha sin fin, enfrentándose no solo a los ecos de un pasado maldito, sino a algo mucho más antiguo y poderoso. La niebla nunca se disipaba por completo. En la isla de Nevase, la oscuridad tenía un peso tangible, como si la propia tierra estuviera absorbida por un vacío interminable. El faro seguía iluminando la isla, pero su luz ya no era un faro de esperanza, sino una luz que condenaba. Un faro que, en su lucha constante contra la oscuridad, solo revelaba lo que debía permanecer oculto. Lo que estaba más allá de su alcance. Los tres hombres, McAllister, Thompson y Harris, ya no eran los mismos. La isla los había cambiado, los había transformado. El aire estaba saturado de algo mucho más antiguo y malévolo que lo que podían comprender. Algo que había estado esperando, durmiendo en la isla durante décadas, siglos tal vez. Ahora, ellos formaban parte de esa oscuridad, condenados a repetir una historia que nunca podría ser deshecha. La isla de Nevase se erguía como un monumento olvidado a la miseria humana. Las ruinas de las antiguas instalaciones de guano se alzaban como testigos silenciosos de los miles de almas que habían trabajado, sufrido y muerto allí, atrapados en un ciclo interminable de desesperación. Pero lo que los soldados no sabían era que la isla no solo había atrapado sus cuerpos, sino también sus almas. El faro seguía iluminando la noche, pero la luz parecía vacía, como si estuviera luchando contra algo mucho más grande que su propia existencia. La isla misma parecía estar cambiando, transformándose en algo alienígena. Las sombras,
que antes solo acechaban entre las ruinas, ahora se movían con intención, como si tuvieran una voluntad propia. Se deslizaban entre las grietas, se arrastraban por el suelo, y susurraban con voces que nadie podía entender. De noche, el faro se mantenía encendido, como un último intento de resistencia contra la oscuridad. Pero a medida que pasaban los días, la luz parecía apagarse más rápido, como si el tiempo mismo estuviera siendo devorado por algo más allá de la comprensión humana. McAllister, Thompson y Harris ya no salían de la torre. El miedo los había sellado en ese pequeño espacio, donde el sonido de las olas rompiendo contra las rocas era lo único que podía escucharse, junto con el eco de voces lejanas que nunca parecían provenir de un lugar físico. Una tarde, mientras los tres soldados se reunían en el interior del faro, McAllister observó la luz titilante de la lámpara del faro, que parpadeaba como una última chispa. Algo en su interior le decía que esa luz ya no era la salvación que creía. La luz del faro, que al principio había sido su única esperanza, ahora solo les recordaba lo que ya sabían, que estaban atrapados, condenados a ser parte de la isla, condenados a ser parte de su historia. No hay salida, murmuró McAllister, su voz rota, pero con una resignación palpable. Nunca la hubo. Thompson, que había estado mirando la luz, se giró hacia McAllister, sus ojos llenos de terror y cansancio. ¿Qué pasa si simplemente apagamos la luz?, preguntó, su voz vacilante. Quizás si apagamos todo, la isla nos deje ir. McAllister lo miró, pero no respondió. Sabía que no importaba lo que hicieran. No importaba si apagaban el faro o lo mantenían encendido. La isla nunca los dejaría ir. Había algo mucho más grande que ellos en esa isla, algo que se alimentaba de su miedo, algo que ya los había poseído. En ese momento, un estruendo recorrió la isla. No era un sonido natural, sino algo que resonaba en lo más profundo de la tierra, como si la misma isla estuviera gritando. Los tres hombres miraron hacia la ventana del faro, y en la niebla espesa, vieron una figura que se acercaba lentamente. Era una sombra, al principio difusa, pero a medida que se acercaba, se iba definiendo más y más, hasta que se convirtió en una presencia palpable, una figura alta y delgada, con ojos vacíos que reflejaban la luz del faro. McAllister sintió que su cuerpo se paralizaba. ¿Qué es eso?, susurró Harris, su voz temblorosa. La figura se acercó más, hasta quedar justo frente al faro. Los tres hombres no podían moverse, como si sus cuerpos estuvieran pegados al suelo. La figura extendió una mano hacia el faro, y en ese instante, la luz parpadeó violentamente y luego se apagó por completo. La oscuridad se desplomó sobre ellos como una manta espesa. En la oscuridad total, la isla pareció cobrar vida. Los gritos que antes solo habían sido ecos lejanos ahora se escuchaban claros y cercanos, como si miles de voces estuvieran gritando al mismo tiempo. Los tres hombres sintieron que algo los rodeaba, una presencia que los envolvía, que los ahogaba. Las sombras se arrastraban por las paredes del faro, deslizándose hacia ellos, y una risa macabra llenó el aire. La luz nunca volvió a encenderse.